Dios bendiga a todos aquellos que nos miran a través de las redes sociales. Les saludo doxológicamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mashlom ha, Mashlom ech, como dice la Escritura, la tajiera gramata, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, porque aquí yo estaré con vosotros todos los días, por siempre y para siempre. Saludo al presidente de la misión en Guatemala, Pablo David Reyes Callejas, como al presidente de la misión en Estados Unidos, Cristian Noé Napoleón Reyes Callejas, al vicepresidente Emán Emanuel Reyes Callejas y también al secretario de la misión, Jonathan Asaf Reyes Callejas. Doy gracias a Dios porque la palabra de Dios está llegando a diferentes lugares. Claro, quisiéramos o quisiésemos que todo esto llegase a los confines de la tierra, pero esperamos que con el tiempo pues se vaya creando lo que es diversificación, lo que es también expansión a través de la palabra teológica de las Escrituras. La semana pasada estuvimos comenzando un estudio concienzudo de lo que es teología. Hablamos de los prolegómenos, de lo que es la conceptualización teológica y prolegómenos de la teología. Pero también hoy, hablamos de la teología bíblica. Hoy hablaremos de otra de las ramas que tiene que ver con nuestra teología evangélica y es la teología sistemática. Por la teología sistemática estudiamos la revelación como un todo en su carácter orgánico y estructural. Ya dijimos que la teología bíblica tiene elementos ortoprácticos como son la exégesis, la ecdótica, el análisis, la alta y la baja crítica. Pero la teología sistemática es, llamemos así, el sistema. Y cuando hablamos de sistema, estamos hablando de algo totalmente organizado. Ustedes deben saber que en teología sistemática ya hay una administración, una organización, una planificación previa que nos lleva a integrar recursos que provocan un ordenamiento específico de la teología. Ahí ya no puede haber desorden. En términos generales, cuando hablamos de teología sistemática, los teólogos han hablado de la creación del hombre, la creación de la mujer. Alaban el nombre del Señor. Se habla del reino angelical, de los atributos del Creador de una manera ordenada y coordenada. Sea atributos esenciales o morales, se habla, estamos hablando de la teología de Charles Hodge, de Strong, recuerdo al hermano Samuel Vila y otros escritores. Pero como esto es teología histórica, va a ir mejorando a través de los tiempos y los movimientos misioneros, misionológicos en el mundo van a ir creando un acervo de conocimiento histórico, conocimiento ortopráctico, ortológico, hasta lograr que estos nuevos movimientos se vayan incluyendo dentro de la teología sistemática. Porque, hermanos amados, es interesante ver cómo las doctrinas que no se conocieron en el siglo XVI, en el siglo XVII, por muchas razones. Por ejemplo, ahora científicamente se ha descubierto que genéticamente la palabra de Dios puede ser demostrable. La biología, la parte atómica, demuestra la existencia de Dios. Y si uno escudriña las Sagradas Escrituras y ordena esos postulados, ya van a ir formando parte de la teología sistemática. En nuestra misión
ortopracticamos muchas doctrinas que las iglesias del siglo XX nunca practicaron. Y que si no lo hicieron fue por falta, primero, del análisis, de la exégesis. Porque ¿quién sabía exégesis en el siglo pasado? Se hablaba de hermenéutica, de la sintaxis del idioma, y hasta se manejaban aspectos gramaticales del idioma nuestro, cuando la Biblia fue escrita en otros idiomas. Dicen amén, hermanos, en otros lenguajes. Entonces tenemos que ir estudiando, porque el humano se va actualizando. Y tenemos que ir analizando por qué mucha gente viene y se da cuenta que ustedes las mujeres se cubren la cabeza, porque antes no había una doctrina específica bien estudiada, bien exegetizada, bien analizada. Ningún teólogo se atrevía a hablar de estas cosas. Por ejemplo, nosotros hemos escrito libros sobre satanología, cosa que muy pocos teólogos estudiaron, y que si escribieron fue de una manera totalmente limitada, y por eso no podía ser parte realmente de la teología sistemática. Pero con el estudio exegético, con la colaboración de la teología bíblica, que es tributaria de la teología sistemática. Por eso nosotros ya tenemos postulados bien afincados en las Sagradas Escrituras a través del estudio concienzudo de la teología. Porque mucha gente decía, ¿para qué estudiar teología si yo con leer la Biblia basta? No. Cuando el creyente no estudia teología, corre riesgo de volver atrás. No se vuelve un creyente profesional, como dice el apóstol San Pablo. Por eso si vemos pues que la teología sistemática es un sistema de doctrina y de moral. ¿Saben ustedes que los sesgos cognitivos han afectado mucho a los seres humanos? Todo ser humano vive de sesgos cognitivos, y lo peor es que muchos predicadores y muchos líderes protestantes han vivido así, especulando. Dicen amén, hermanos, creando desestabilidad, y por eso vino la pandemia. Porque ¿qué decían los líderes en el siglo pasado? ¿Para qué doctrina? ¿Para qué teología? Un ángel, desmejoran a Cristo, lo devalúan, lo desvirtúan, cuando Cristo es Dios sobre todas las cosas. No es ningún ángel. No saben hacer la kedushá entre qué es un ángel y quién es Dios. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? ¿Y por qué? Por falta de exégesis. Todo el mundo decía que el Espíritu Santo era como un sirviente, y no lo reconocían como Dios y Señor. Le daban el poder a los ángeles en lugar de darle la honra, la gloria, el dunamis al Espíritu Santo, que es Dios y que gobierna a los ángeles. ¿Qué reconocemos nosotros en teología sistemática? Que el Espíritu Santo cubre al creyente, lo protege, le da salvación, redención, y Él es el vicarius filis Dei, el vicario glorioso, paracletos, joneuma hagion de Jesucristo. Él es el alos. Todo el mundo tenía la idea que el Espíritu Santo entraba en la persona, cuando la Biblia habla claramente eperkomai, que significa que cubre a la persona, está sobre la persona, se apodera de la persona y le llena de poder. Por eso la Biblia dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa es la teología sistemática, que tiene que ver con el análisis y la extracción exomai de la teología bíblica. Recordemos que la teología bíblica es tributaria
de la teología sistemática. La número uno, lo número uno en tributario. La que tributa todos los elementos necesarios o recurso exegético para ir formando teología sistemática. Y de ello de tal manera que se nos ofrecen las grandes verdades de la revelación en forma sintética y no fragmentada. O sea, no es algo que viene hecho pedazos, pues, algo dividido, es algo que se une. Por eso, mis queridos estudiantes de teología, ustedes deben de preocuparse. Porque un creyente, un hermano en la iglesia debería ser un experto en las cosas teológicas para no de repente querer fluctuar. Usted que vino del mundo del pecado, de la idolatría, de la inmundicia, usted tiene que participar del estudio concienzudo de teología para no fracasar algún día. Y no ser como aquellos, yo recuerdo de algunos que me dijeron, yo estoy en el monte Sinaí hasta que Dios decida. El diablo lo sacó porque estaban profetizados su deserción. Muchos terminaron siendo políticos, otros terminaron siendo bolos, porque ya sabían que iban a volver, porque no estaban dispuestos a estudiar teológicamente su propia vida. Por eso el creyente verdadero sabe de dónde viene. Si la pregunta teológica es ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Y ante quién soy responsable? Pero eso era un interrogante. El verdadero creyente, el creyente sólido, debe saber de dónde viene. ¿Quién es su creador? Ya es tiempo hoy que debería haber descubierto de dónde viene. No puede seguirse preguntando. Ustedes deben saber quiénes son. Aleluya, digan amén, hermanos amados. ¿Quiénes son? No es posible que ya va pasando la pandemia y aparecieron las vacunas y los creyentes en las iglesias no saben ni quiénes son porque la pandemia los asustó y los hizo temblar. Por eso alabamos al Señor de los de Santuario Monte Sinaí. Sí sabemos quiénes somos, de dónde venimos, en qué estamos y hacia dónde vamos y ante quién. Miren, ante quién somos responsables significa a quién le vamos a dar cuentas. Eso lo entendí yo en la pandemia aún más. Ya lo había entendido. Pero ahora hoy más. Ahora las influencias ambientales no me pueden perjudicar. Ahora las influencias externas o externistas no me pueden hacer daño. La lengua de la gente, la crítica de los ignorantes, de los escépticos y materialistas, hedonistas, sinvergüenzas, no me puede afectar. ¿Por qué razón? Porque yo siempre he sabido quién soy. La pregunta del que estudia teología al principio es, porque así se principia, así comenzó Meyer Pirman, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Entonces significa, queridos hermanos, que el estudio teológico es necesario para fortalecer. Como dije en el mensaje del ayuno y la oración, ¿para qué tengo que ayunar y orar? Para fortalecerme. ¿Por qué Cristo ayunó? Ahí viene la teología del ayuno. Y eso es sistemático, ahí está el libro de teología, el librito, que es un postulado claro del por qué ayunamos. Hemos demostrado hasta científicamente, oiga bien, acerca de la autofagia, de los efectos gloriosos del ayuno produciendo regeneración celular. Y eso es porque ya la ciencia tiene que ver con la palabra. Antes decían que no, pero yo sí le encuentro sentido a la ciencia y a la palabra. El escéptico dice, no, la ciencia no, ese es ignorante. La palabra de Dios tiene que ver con todo. Porque antes que apareciera la biología,
apareció la teología. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y antes que aparecieran los curanderos y los que curan con zacates, apareció la biología, que es algo muy claro. Por eso es necesario, amados hermanos, entender que la teología sistemática nos muestra las grandes verdades de la Sagrada Kibbutz Kodesh y la Tajera Gramata de manera totalmente ordenada, sintetizada, sintética, como dicen muchos. Recoge la totalidad de la revelación sobre cada doctrina y principio y nos ofrece el resultado completo. Por eso es necesario escribir. Aún los aspectos económicos, financieros, el libro que escribí de apalancamiento financiero es parte de la misma Biblia. Pero de eso no hablaba la teología del siglo pasado, la teología sistemática. ¿Por qué? Por falta de recursos. Por eso en una verdadera administración se tiene que pensar en la integración de recursos. Recurso humano, en este caso recurso literario. Se necesitaba, antes no había tanta literatura para estudiar teología, ahora la hay. Y los que somos doctores tenemos que aprender a crear doctrina, a crear estudio, a crear aprendizaje para poder seguir coadyuvando, para poder seguir integrando el recurso teológico a la teología sistemática. No se trata de estar aprendiendo la teología sistemática del tiempo de la Reforma, como hay muchos atrasados que quieren seguir viviendo de esa manera y no han querido profundizar en el estudio. Por eso, hermanos amados, la teología sistemática ofrece igualmente la concatenación, el encadenamiento continuo de temas parecidos e interdependencia, dependencia mutua de las varias verdades reveladas y las presenta en su valor eterno y no solo en sus contextos históricos particulares como hace la teología bíblica. ¿Qué sucede? La teología sistemática va creando, va formando y cuando forma, entonces el estudiante se va sometiendo, como dije en la enseñanza pasada, a la ortología y a la ortopraxis. La ortología es aquello que cuando habla tiene un libro de texto para hablar. La teología es como todas las ciencias. Para ser médico, para ser abogado, para ser auditor, para ser maestro y aún perito o bachiller hay que tener libros. Y nosotros tenemos 66 libros que nos sirven para poder graduarnos de teólogos a través de esa gloriosa palabra y tener un título como lo tiene cualquiera. Pero se necesita ¿qué? Estudio. Hay creyentes que, como dijo alguien, son analfabetas. No saben ni cuántos libros tiene la Biblia, ni cuántos textos tiene la Biblia. Hay mucha gente que no sabe cuántos capítulos tiene el libro de los Salmos. Cosas tan sencillas, hermanos amados. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Apocalipsis? ¿Cuántos capítulos tiene Génesis? En teología sistemática vamos descubriendo que todos los libros del Antiguo Testamento, sus orígenes no son realmente griegos, sino hebreos y arameos. Que los nombres que tienen y que la Septuaginta les puso, le cambiaron a aquellos 72 ancianos todos los nombres y le quisieron poner otros, le pusieron Génesis cuando su nombre original era Bereshit. ¿Qué es lo que pasa? Es ahí donde tenemos que ir entendiendo que todo eso tiene que volverse un todo totalmente ordenado. Dicen amén, hermanos amados. Por eso miramos en el Antiguo Testamento por qué hay Tanaj, por qué hay Kibbutz Kodesh, por qué hay Torah, por qué hay Neviim, por qué hay Ketubim. Porque en el Nuevo Testamento todo el mundo dice Nuevo Testamento cuando realmente el Nuevo Testamento está dividido en dos. Los libros geneseos que principian con Jesucristo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y todo el demás
montón de libros o conglomerado de libros o acervo de libros o cúmulo de libros, como quiera decir, que comienza desde el libro de los Hechos, Apocalipsis, y termina y comienza el Nuevo Testamento. Por eso Cristo, ahí están los libros sinópticos que mencionamos, Mateo, Marcos y Lucas, que son libros similares, que manejan similaridades y a veces cosas que son hasta idénticas, paralelos de pensamiento, paralelos de idea y paralelos de texto. Por eso el creyente y el ministro debe estudiar teología para no enseñar ignorancia. Usted le tiene que enseñar a sus hijos en casa, pero porque hay creyentes que no enseñan porque no tienen nada que enseñar. Y qué lástima que la mamá muchas veces muera sin ser una buena maestra en su hogar. Si aquello que dicen la primera escuela del niño es la casa, pero ¿qué maestros tuvo? ¿Quién era el papá? ¿Quién era la mamá? ¿Qué tipo de maestros tuvo? Ya crecieron los jóvenes y el papá y la mamá no saben nada de teología. ¿Qué le va a enseñar de la palabra? Le va a pasar las mías, que mi madre me enseñaba los versículos. Y yo sabía un montón de versículos, pero no sabía qué querían decir. Y todos crecimos de esa manera. Por eso todo el mundo decía, los cristianos, los evangélicos, así querían llamar, son unos ignorantes. Nosotros no. Conocemos la palabra de Dios. Sabemos conducirnos. Y eso es lo que todo creyente que estudia teología debe saber, conducirse. No pasar por alto la palabra porque el precio que va a pagar es grande. ¿Cuánto le dan gloria al Señor en esta hora? Entonces, la teología sistemática depende de la teología bíblica. O sea, ya dijimos que la teología bíblica es tributaria de la teología sistemática, de la cual se nutre también la exégesis y dentro de ellos la hermenéutica. También podemos mencionar a la igdótica, que son ciencias específicas que son tributarias de la teología sistemática. La alta crítica, que ya mencionamos cuál es el problema contemporáneo de la misma. La teología sistemática depende de la teología bíblica de la cual se nutre. Su material básico es el que le ofrece la exégesis del texto bíblico y su sentido original en el contexto de la historia de la salvación y la revelación. Por eso cuando uno, hermanos amados, habla por ejemplo de ética, saben que han hecho muchos predicadores y muchas universidades en el mundo querer mezclar la ética profesional que se estudia en magisterio y en la escuela secular con la Biblia, y eso no se puede. Ustedes deben saber, y en uno de los tratados más adelante lo vamos a estudiar, recuperaremos ese estudio. La ética que nosotros manejamos, y eso lo aclaro a las personas que vayan a querer estudiar teología a través de estos pequeños, procesos de aprendizaje. Ustedes deben saber que la ética que nosotros manejamos no es ética profesional como la que dan en la escuela. La ética que nosotros manejamos se llama ética deontológica, que está basada en preceptos, mandamientos, estatutos. ¿Me están entendiendo? Porque vamos a retomar. Porque se dice que la primera escuela del niño es el hogar, pero la pregunta es ¿quién le enseñó? Pregúntense ustedes qué papá enseña a sus hijos, tal vez los de hace 100 años. Porque los de ahora más piensan en trabajar, en ganar dinero, en hedonizar y en mandar a sus hijos a ver qué le enseña porque ellos no tienen tiempo. No quiero egotizarme, sino diría muchas cosas que puedo decir, pero no quiero caer en el plano de vanaglorioso, creído, engreído y hablador. En pocas palabras, no quiero quedar siendo espermólogo. Amén, hermanos amados. Pero ¿qué clase de maestros hay en los hogares para decir la primera escuela del niño es la casa? Yo pienso que la primera escuela del niño es la iglesia.
Pero ¿qué clase de escuela es esa? ¿Qué capacidad tiene el mentor? El didáscalos. Eso es lo que yo le decía a los ministros. ¿Qué capacidad tienen ustedes para enseñar? A ustedes les pasa lo de aquellos que hijos que dicen, es que mi papá a mí me enseñó esto. Saber, yo no lo vi, porque lo que yo veo es otra cosa. ¿Alaban a Dios, hermanos? Es que mi mamá me enseñó, dice, ese es egotismo, eso es querer, eso es sesgo cognitivo. Queremos apoyarnos en alguien que por sentimentalismo familiar o consanguinidad amamos y lo hacemos por amor, pero no por la realidad lógica y moral. Porque muchos padres lo que aprendieron de sus hijos fue a chupar, a emborracharse. Y no hablemos más, porque se ofenden sus susceptibilidades y duele, pero es la verdad. ¿Qué aprendieron los hijos en el hogar? A adorar dioses ajenos, a practicar brujería, hechicería, psicagogía, demagogia. Ya se creyeron sofistas del siglo IV, ahí eran modernos. Por eso, la teología sistemática al creyente y al ministro le va a ayudar. ¿A qué? A nutrir su vida, a conocer exégesis. Y como dije en una enseñanza, a hacer una exégesis propia, una autoevaluación exegética para ver en qué nivel está. Porque el estudio teológico no tiene que ver con subjetivismo o con moralismo, como habla del movimiento teológico subjetivista. Eso no cabe en teología. En teología o eres teológico, estás de acuerdo al pensamiento de Dios, y como ahora hemos ido descubriendo que la ciencia descubre a Dios, y estás de acuerdo a la ciencia, o no estás de acuerdo a nada. Porque ese fue el asunto, que los teólogos del siglo XIX y siglo XX no pudieron concatenar. Ustedes leen, hay muchos libros, mucha literatura que ataca a la ciencia. ¿Y por qué? Si la ciencia encuentra a Dios, como dice el doctor Antonio Cruz. Él compara todo, la parte genética, los cromosomas, el ADN, la guanina, la citosina, la tinina y la adenina con la creación. Es un biólogo, es un doctor en biología, que saca conclusiones bíblicas, teológicas. ¿Cómo lo genético puede ser intervenido por lo espiritual? Pero eso no lo va a entender aquel que no sabe ni ciencia ni teología. Por eso usted puede ser médico, puede ser abogado, puede ser auditor, puede ser maestro, puede ser lo que sea, pero si no sabe teología y no sabe ese tipo de ciencias y hace la comparación, no lo va a entender. Pero si el médico que estudió biología y une eso a la palabra de Dios y le va encontrando sentido, entonces va volviéndose un teólogo totalmente científico, porque la teología también es una ciencia. Eso dijimos. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Por eso yo recuerdo que antes, y quiero hacer remembranza en esto, habían personas que llegaban a las iglesias y los pastores, ¿saben qué hacían? Porque aquel era maestro, era perito contador o trabajaba en el banco. A él le daban para que predicara porque era maestro. Si no sabe nada de teología. Hay muchos predicadores y en la misión se prohibió eso, que cuando se iban dejaban al hermano porque era maestro, que sabiese de teología. Si se estudió magisterio, no estudió teología. Y por eso las iglesias se dividían. Por esto estos hombres que no conocían la palabra, como los otros eran más ignorantes,
les creían todas sus mentiras y terminaban dividiendo la obra de Dios. Porque eran todos de la misma clase, ignorantes. Pero ahora miren quién se atreve a dividir una obra cuando ya tiene conocimiento. Por eso la Biblia dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Jesucristo le dijo a los saduceos: ustedes saben toda su ley. Amén, hermanos. Y conocen toda su ley. Pero están errando porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque ellos tenían sus propias leyes. Se habían apartado de la ley de Dios. Ustedes están errando porque se han apartado de las escrituras. ¿Saben como quién? Como el pueblo de Israel en Babilonia, que se apartaron por causa de las costumbres babilónicas. 70 años. Los que llegaron ahí viejos, ahí murieron. Los que llegaron jóvenes llegaron a ser viejos y muchos todavía estaban vivos, pero apartados de la palabra y de la Torah de Elohim. ¿Cuál es el problema de los creyentes que viven en ese mundo que los absorbe? Que cada vez se apartan más de Dios y no son más que profanos. No saben hacer kedushá. Ay, cuando les viene la lucha, ay Dios, pero si yo voy a la iglesia. Vas a la iglesia pero no sabes nada. Vas a la iglesia pero solo vas a dormir. Vas a la iglesia pero no eres un teólogo. Un miembro debe ser un teólogo. Debería someterse a los estudios teológicos. Como dije el otro día, Dios nos dio inteligencia para aprender, para razonar. Pero ustedes se dan cuenta cómo es de incoherente la situación de muchos cristianos que son cristianos, van a las iglesias y no saben nada de Cristo. Que son cristianos, van a las iglesias y no estudian la cristología bíblica. ¿Cómo van a conocer a Jesucristo si no saben nada de Él? Por eso la teología sistemática nos muestra cristología, nos muestra neumatología, que de eso vamos a hablar en unos días. Nos muestra angelología, nos presenta la verdadera identidad de los ángeles. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su trabajo? Nos muestra el Espíritu Santo, como decía, como Dios y Señor en nuestras vidas. Que los ángeles pueden tener control de lo material, pero el Espíritu Santo tiene control de nosotros. Que los ángeles pueden tener control del auto, de la casa, del carro, de lo que sea, no de nosotros. Quien tiene control de nosotros es el Neuma Hagión, el Ruach Kodesh, el Ruach Elohim, el que se movía sobre la faz de las aguas y ahora se mueve en medio de la iglesia y sobre los creyentes. La labor del teólogo, oigan bien, la labor del teólogo es sistematizar todas estas realidades divinas, sembradas a lo largo del devenir histórico de Israel y de todas las naciones sobre la faz de la tierra, para así poder comprender su estructura y su armonía interna. Hacía una explicación a un ministro precisamente hoy, porque hay ciertas dudas. Hay personas que dicen saber, pero cuando ya hablan, dan a conocer que sí saben, pero no saben lo que deberían saber. ¿Por qué creen ustedes? Vamos a hacer un análisis, ya no del mundo europeo o indoeuropeo. No vamos a hacer un análisis de la reforma en 1517 porque yo no le hallo sentido al por qué está recordando esa reforma que ya pasó a la historia. Y que hasta su fundador y su iglesia casi están desapareciendo. Pero si hacemos un análisis, por ejemplo, nosotros los guatemaltecos, ¿por qué conocemos a Cristo? ¿Saben ustedes a quién debemos agradecerle el conocer a Jesucristo? Los norteamericanos. Bueno, al Espíritu Santo en primer lugar. A los norteamericanos y a un presidente
que se llamó Justo Rufino Barrios. ¿No se acuerdan? El gran Justo Rufino Barrios nació en San Lorenzo, San Marcos. Él trajo a la iglesia presbiteriana a Guatemala, porque la que estaba pervirtiendo a la nación, y sacó a todos y se fue a traer a la iglesia cristiana, que en ese tiempo se llamaba evangélica, y vino a Guatemala. Y por eso ustedes van a ver que allá en el Parque Central, así atrásito, está la iglesia central presbiteriana, porque el presidente Justo Rufino Barrios ordenó que vinieran los hermanos norteamericanos y nos trajeran el evangelio. ¿Saben ustedes que si los coreanos y surcoreanos y los africanos y los de Sudáfrica conocen el evangelio, es por los norteamericanos? Ahora dígame, ¿qué tiene que ver la reforma con nosotros? Hay algo. John Calvino, el creador de la democracia, y además el calvinismo, la reforma y los reformados han tenido mucha influencia en el mundo. Todavía tenemos que recordar algo, pero eso que lo recuerden ellos. Nosotros somos otra generación de teólogos que sabemos de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. ¿Y a quién le vamos a entregar cuentas? Por eso esa es la necesidad del estudio teológico, porque eso nos recuerda el origen humano. Nosotros sí tenemos un creador, pero hay algo interesante. ¿Por qué la Biblia habla en su gran mayoría de Israel y todos los que participan como paternidad literaria de las escrituras eran judíos? Porque ustedes se dan cuenta, el evangelio tiene que ver con Israel, porque el mismo Cristo dijo en San Juan 4, porque no sabes, le dijo a la samaritana, que la salvación viene de los judíos. Por eso hay mucha relación entre Estados Unidos, Guatemala, Israel. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra al pueblo de Israel, que de ese pueblo, de esa nación vino Jesucristo, nos guste o no nos guste. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y esa concatenación sociológica, económica. Si saben ustedes que cuando Fernando de Aragón y Isabel empezaron a querer obligar a los judíos y a los musulmanes a convertirse ya saben ustedes a qué religión, y los empezaron a acabar, muchos judíos salieron huyendo, y los que tenían apellido, por ejemplo, Judá, se pusieron de León. Por eso muchos judíos ya aquí era de apellido de León y ya no era Judá. Y se empezaron a mezclar con todos los sefardí que se llaman ahora y los eskenazi. Están oyendo, están escuchando los que nos miran. Por eso ustedes van a ver que la Biblia siempre va a hablar de Israel. Y lo más trascendente, sociológica, cristológica, eclesiológicamente y aún económicamente, es que todo procede de ese pueblo. ¿Saben ustedes que donde quiera que haya un judío hay prosperidad? Es terrible, aunque no lo quieran aceptar, quienes no quieran, y aunque les arda el cerebro, si es que todavía tienen. Pero veamos pues, hermanos amados, que dado que la teología sistemática no se produce en un vacío, es asimismo tributaria de la teología histórica y dogmática, así como de la apologética y la ética. Recuerden que estamos hablando que nosotros no manejamos éticas de etos,
sino de taética, de ontológica, lo que nace de la ley, de los estatutos, de los mandamientos del Creador. No puede quedar, la teología no puede quedar divorciada de las tareas ministeriales. Muchos predicadores en el siglo pasado hablaban mal de la teología. Aún todavía hay algunos que todavía manejan cúmulos de ignorancia. No puede divorciarse de las exigencias, ni de lo que podemos llamar el tocosmoa panta del megaentoli, de lo que es misionero, misionológico con respecto al envío de Cristo para invadir las naciones. Y de la misma adoración en la iglesia. O sea, todo tiene que ser teológico. La liturgia, el liturgos, tiene que ser una reflexión hecha desde dentro de las situaciones, las preocupaciones del mundo contemporáneo a ella. Cada teología sistemática por su parte y mediante su contribución enriquece a la teología histórica o dogmática de la que pasa a formar parte. O sea, la teología sistemática le provee y es tributaria de la teología histórica. Histórica, la sistemática. Sistematiza, entonces ya la iglesia practica y se forma parte ¿de qué? De la historia. Entonces viene la teología histórica y va formando el edificio. De eso vamos a hablar en la próxima clase de teología. Así que hoy hemos hablado de la teología sistemática, que es aquel conjunto, aquella unidad concatenada de recursos que nos ha provisto la teología bíblica para formar un todo y que la iglesia tenga la capacidad de ortopracticar para que forme parte de la teología histórica. Que Dios los bendiga. ¿Cuántos envían saludos a nuestros hermanos? Y ojalá hay quien se interese por estudiar teología. Amén.